Sobre los cielos se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y el nacer de nuevo, hermanos, no es algo insignificante y algo que debamos tener ahí como en un rincón, sino que algo que nosotros debemos entender. El nacer de nuevo, hermanos, implica tantas cosas. Ya no pensar como pensábamos antes, ¿cierto? Ya no hablar como hablábamos antes, ya no sentir como sentíamos antes. De hecho, cuando nacemos de nuevo, hacemos parte de una nueva familia, ¿sí? Y no sé si usted se siente tranquilo y gozoso cuando hace parte de esa familia de la fe, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de su rebaño. Y la palabra nos invita a que cuando nacemos de nuevo tenemos que crecer, ¿cierto? Ser transformados en nuestra manera de pensar. No es lo que yo pensaba, es que yo pensaba así y así soy, no. El nacer de nuevo nos conlleva a morir a lo que éramos y darle cabida y darle
esa oportunidad, esa vía libre a que el Espíritu Santo haga las cosas nuevas en mi vida. ¿Cuántos hoy creen, después de 10 años de cristiano, 20, que necesitamos todavía esas cosas nuevas en nuestro corazón? Yo soy uno que lo necesito, ¿cierto? Y les animo, hermanos, a que si usted es una persona que ha nacido de nuevo, se permita la transformación en su vida por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de tantas cosas que la palabra nos invita. Por eso usted se le dice, acérquese a su hermano, tenga comunión con su hermano, viva la palabra. Y ese es el principio y el propósito. La semana pasada dimos entrada a una enseñanza que se llama enviados, ¿cierto? Conforme a las misiones. Hoy queremos dar también, término no quiere decir que todo va a ser enseñado, sino que en lo que se pretende, hoy queremos continuar con este mensaje, el de enviados. Y la semana pasada pudimos ver cómo la palabra nos enseña que hay una gran necesidad de obreros, de misioneros, de discípulos que tengan en su corazón la carga de ir a llevar el mensaje. Y yo me preguntaba nada más ayer cuando meditaba, Señor, ¿por qué es tan difícil en este tiempo el tema de las misiones, de que la gente sea enviada? Esta semana veía en las noticias cómo en nuestra población en la tierra ya somos un poco más de 8.000 millones de habitantes, y cómo ya China no es el primer país, sino que es la India. Pero también veía cómo en ese número vemos que hoy hay un gran número de misioneros a comparación de décadas atrás, pero es muy limitado, alrededor de 300.000 misioneros alrededor del mundo, pero cuando hacemos la comparación de 8.000 millones a 300.000, eso es muy poco. Y vemos entonces como la semana pasada veíamos que tenemos que entender las misiones partiendo desde el corazón de Dios. Dios tiene un corazón misionero. Dios tiene un corazón que ama a sus ovejas, que ama y que no desea la muerte de aquellos que están perdidos, de aquellos que están en el mundo. Y cuando veíamos en Gedeón, en la historia de Gedeón, allí en el libro de Jueces capítulo 6, vemos que lo primero que Dios nos invita es que Él tiene un corazón misionero, que Él tiene un propósito, pero que elige gente común para ese propósito. Y algo que nos enseña a nosotros como la gente común es entender que la gente sufre, que hay sufrimiento. A nuestro alrededor usted puede ver que hay sufrimiento, pero también la palabra nos invita a que Dios escoge gente común para ver y entender ese sufrimiento. Pero escoge el Señor gente común para que Señor sea revelado. Vemos cómo el Señor le dice a Gedeón y cómo el ángel de Jehová desciende sobre él a tener un encuentro y cómo Dios se revela a este hombre tan sencillo, tan común, tan temeroso, tan lleno de limitaciones. Dice, yo no puedo, yo no creo que pueda suceder conmigo. Y ese es el pensamiento que lastimosamente tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces como que si la iglesia no pudiera. Pero recuerda, hermanos, que la palabra dice que debemos transformar nuestra manera de pensar, y eso es lo que hace la palabra, transforma nuestra manera de pensar. Veía que el Señor entonces se reveló a Gedeón, un hombre común y corriente. El Señor se podía haber revelado a gente importante de nuestra nación, ¿cierto? A los mejores, a los hombres más reconocidos en las redes sociales, en la farándula, pero Dios se reveló a gente común, como usted, como yo. Y no solamente se revela, sino que el Señor derrama de su espíritu sobre gente común, y no solamente derrama de su espíritu, sino que confirma un propósito a gente común. Aquellos que ya tienen su vida diseñada, aquellos que son propios arquitectos y diseñadores de su vida, hermanos, con todo respeto, son egoístas. No han entendido que el diseñador de mi vida es Cristo. No han entendido que el fundamento de mi vida es Cristo. No hemos entendido que el nacer de nuevo es escoger el camino o el andar por el camino que Dios me puso. Entonces, vemos que un corazón misionero, el entender que somos enviados, es poder comprender el corazón del Dios que usted y yo seguimos. Y llama a Gedeón. Hermanos, la invitación es que entendamos el padecimiento que está a nuestro alrededor. Entendamos el sufrimiento que está al frente de nosotros. Cuando miramos este mensaje, hermanos,
queremos hallar aquí unos recursos para poder entender las misiones. Y lo primero que la palabra nos invita es que un intérprete, un conocedor de la ley, le hace una pregunta al Señor que usted y yo debemos ya entenderla. En este tiempo nosotros, ¿cómo alcanzamos la vida eterna? Mirando a Cristo, reconociendo a Cristo. Pero este hombre tenía en su corazón una actitud engañosa, una actitud de querer mirar qué más podía sacar. Dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que tú lees? Y el primer recurso para entender un corazón misionero no lo vamos a entender si no es por medio de la palabra. Si la palabra no es mi fuente, si la palabra no es mi inspiración, el Señor le dice y le manda, mire, ¿qué dice la palabra? Él sabía, él tenía la información de qué manera debía vivir un judío en aquel tiempo. Dice, amando a Dios como único Dios y Señor, amando a su prójimo y amándose a sí mismo. Y de hecho el Señor le dice, has acertado, tienes muy buena información, tienes clara la ley. Pero lo que descubre el corazón de este hombre es, le decía, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Eso nos descubre que en el corazón de este hombre había un problema. Tenía la ley, tenía toda la jurisprudencia, el conocimiento, pero no tenía el valor de cumplirla. Eso nos muestra, hermanos, la incapacidad de cumplir la ley. ¿Cuántos de aquí queremos hacer cosas, pero sabemos que nos cuesta? ¿Cierto? Que nos cuesta porque tenemos esa incapacidad. El Señor nos muestra un espejo, una manera, pero vemos la incapacidad que tenía este hombre importante, conocedor de la ley, conocedor de la justicia, conocedor de la moral, porque debería conocer toda la ley mosaica. Era incapaz de hacer lo que ella le pedía. Si usted le pregunta a alguien en la calle, ¿tú amas a Dios? Él posiblemente en su concepto de amar a Dios dice que sí. Pero hermanos, tú y yo somos incapaces de amar a Dios. Hay un principio y hay muchos que nos muestra si amamos a Dios. Primero, si guardamos la palabra. ¿Cómo somos discípulos de Dios? Dice el Evangelio, cuando amamos a mi hermano. Si nos amamos nosotros, los unos a los otros, sabemos que Dios está con nosotros y amamos a Dios. Pero la palabra dice que este hombre tenía en su corazón una incapacidad. Y entender, hermanos, un corazón misionero es entender que mi porción, la palabra debe ser todo en mi vida. Porque hoy pensamos que saciar solamente con un mercado, saciar solamente con algo material, es el límite de nuestra responsabilidad. Pero el Señor nos muestra, no hay misión, ni hay propósito al que es enviado si no se conoce el mensaje, si no se conoce el mensaje que salva, el mensaje que restaura, el mensaje que transforma. Yo quiero que te mires a ti mismo. Si llevas 10 años en la vida cristiana y si tú eres cristiano, debes reconocer que hay algo en tu ser que ha cambiado. Eras una persona malediciente, era una persona que hablaba de una manera muy soez, pero ya no. Alguien me decía, pastor, hasta dejé de decir malas palabras. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solamente el Espíritu Santo regenerando mi vida, regenerando todo mi ser, mi manera de pensar y mi manera de hablar, todo mi ser. Y el Señor le muestra a ese hombre, tienes tanta información, pero eres incapaz de incumplir la palabra. Primer recurso para que entendamos, hermanos, es la palabra. Es la palabra de Dios. Porque si no, ¿para qué es enviado usted? ¿Para anunciar qué? Si no eres conocedor de la palabra, si la palabra no te ha transformado, si la palabra no hace una vida, una vivencia en nosotros, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo diga que soy cristiano hace 10 años, pero me comporto todavía como alguien que nunca hubiera tenido un encuentro con el Señor? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos cuando la palabra nos invita a que somos nuevas criaturas, que todo debe ser nuevo en nosotros, que ese viejo hombre, nada, ningún vestigio puede estar en nosotros? Pero el hecho de que tú seas creyente no quiere decir que ya no somos vulnerables. Sí, seguimos siendo vulnerables al mundo. Seguimos aún corriendo peligro dentro del mundo.
La vida de muchos cristianos alrededor del mundo corre peligro por ser creyentes. La vida de muchos es menospreciada y corre peligro por predicar el evangelio o por actuar como el evangelio nos demanda. Eso nos muestra ese pasaje, hermanos. La pregunta es, ¿cómo vivimos tan confiados? ¿Cómo confiamos tanto en las cosas que el mundo nos presenta? ¿Cómo vivimos tan tranquilos ante una sociedad en medio de ese pensamiento? La palabra dice que ellos se fueron y le dejaron medio muerto. Eso nos muestra, hermanos, cómo es el mundo. No me importa cómo quede yo. ¿Cierto? Y por eso el Señor dice, no amen al mundo. Esto es la muestra. Un corazón misionero, un corazón que puede discernir el corazón de Dios, puede ver esta realidad. Por eso vemos nuevamente ese peligro que Dios nos está demandando. Y por eso debemos ser anunciadores de ese peligro que la gente está corriendo. Dice la palabra del Señor que luego de este contexto y este suceso, de cómo nosotros vemos esas vivencias todos los días a nuestro alrededor, el Señor presenta a tres personajes. Ante la situación, ante la dificultad, el peligro, el Señor habla de un hombre que era sacerdote y pasó por aquel lugar, o pastor. Y dice que caminando, él lo vio y pasó de largo. Tuvo que haber caminado el mismo camino para poder verlo. Pero vemos que había un corazón indiferente. La religión, cuando le damos más lugar al ceremonialismo, cuando le damos más lugar a los protocolos, ese sacerdote dice que pasó y dice que siguió de largo. No podemos ser indiferentes ante la necesidad. El sacerdote representando la autoridad espiritual, la autoridad religiosa. Qué pena que diga aquí en los medios y qué pena que diga que sean líderes de otra denominación. Puede suceder con pastores. Hace poco vemos en las noticias dos sacerdotes católicos borrachos con dos funcionarios de la ley. Sucedió algo. No se volvió a saber nada porque puede traer vergüenza a las instituciones. Si ve que el pecado causa vergüenza, lo mal hecho causa vergüenza, entonces la tapamos. Vuelvo y les digo, puede ser pastor, puede ser un líder mormón, puede ser un líder judío. No estoy diciendo porque sean ellos, estamos hablando del sistema religioso. Dice que fue indiferente ante la necesidad de ese hombre. Pero luego también dice que fue un levita. Gracias, hermana. Un levita, cuando miramos en la estructura del Antiguo Testamento, un sacerdote tenía diferentes funciones que un levita. De hecho, un levita, si miramos en el árbol de autoridad, está un poquito más abajo del sacerdote, ¿cierto? Ni siquiera ellos. El pastor no lo hace, sus ovejas tampoco. Sí, vemos el espíritu de la religiosidad, el espíritu de la tradición, el espíritu del protocolo. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo cuando eso es más importante que lo esencial, estamos corriendo un grave peligro. Entonces vemos que este hombre también pasó de largo. Dice que él lo vio. Y el Señor nos va a decir un día, tú viste la necesidad de ese niño y pasaste de lado. Tú viste la necesidad de esa familia y pasaste de largo. Viste la necesidad de ese hombre y pasaste de largo. Pero juntando el hombre siguiente, dice que un buen samaritano. Recuerde que el público al que el Señor le está hablando es judíos y samaritanos. Pero ¿por qué nos pones un samaritano? Porque no es tu religión ni es nuestra filosofía, es ella obrando en nosotros, es sentido común. Y dice la palabra que este iba de camino, dice que vino cerca. Vemos que en primer punto el recurso misionero es la palabra, pero el otro es, hermanos, es que tenemos que estar cerca. Tenemos que estar ahí.
Yo no puedo entender una misión de un mes o de una semana. Es que voy a hacer misiones. No, tú vas de paseo. Tú vas a conocer los problemas de los otros. Y yo sé que hay gente que va con buena intención, pero yo veo a Pablo quedándose año y medio, 2 años, 3 años, tratando de sembrar, de que ellos entiendan cuál es el mensaje. Por eso nos cuesta a nosotros ser constantes, ser insistentes. Nos cuesta permanecer. Hoy en día vemos, creo que gente con buena intención, tratando de despertar el corazón misionero en muchos, pero veo en muchos otros más como un negocio. Vamos a hacer un viaje misionero a Jerusalén. No, eso no es un viaje misionero, es un paseo. Vamos a hacer un viaje a La Guajira y cuando terminemos nos vamos para las playas de La Guajira. No está mal que tú te diviertas y que descanse, pero solo queda hasta ahí. ¿Será que se despierta algo? No estoy viendo de todo mal esto, pero ese no es el propósito, porque yo no podré estar cerca de la necesidad de esas personas en una semana o en 4 días. El recurso, hermanos, es que si yo estoy cerca de esa necesidad, estoy despojando, hermanos, de mí, de mis planes. Por eso es difícil que hayan corazones con esta intención, porque es difícil despojarnos de mis planes, de todo lo que soy yo, de todo lo que tengo, de todo lo que pretendo. Cuando el mundo te dice, sé feliz, cumple tus sueños, hagamos lo que diga el corazón. ¿Cierto? Eso dice el mundo. Y el corazón es engañoso. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Cristo es el camino. Y es el camino el que yo debo transitar. Este hombre como samaritano escogió el camino de la misericordia y el amor. Escogió el camino de acercarse, hermanos. Hermanos, la gente que usted tiene al frente no es por lo que es. Si es doctor, si es profesor, si es el tendero, ellos son personas. Miremos a la gente como personas, acerquémonos a ellos como personas. Y este hombre se acercó a una persona, no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía de dónde venía y para dónde iba, no sabía quién era su familia, pero dice que su corazón fue movido a misericordia. Yo no puedo, hermanos, tener esta misión, no podemos entenderla ni apoyar otras si no somos movidos a misericordia. Quizás Dios a ti no te va a enviar a un lugar lejos, pero va a enviar a otro. Pero yo no puedo ser indiferente ante ese llamado. Esa persona de seguro va a sufrir. ¿Qué voy a hacer yo? Mínimo el Señor nos pide oremos. Pablo pedía que las ovejas oraran por él para cuando predicara pudiera predicar lo que tenía que decir. Porque a veces predicamos y por temor no decimos cosas. No, de pronto este hombre se siente muy mal y qué pena se va. Y no le digamos esto. Pero Pablo oraba para que yo pueda predicar con de nuevo la palabra. No había otra razón. Y ese Señor fue movido a misericordia. Este hombre no vio las limitaciones, los paradigmas. No, es que como es de otro color, no. Es que como es de otra religión, no. Es que como es. Hoy nos matamos y me pongo una camisa roja o una camisa verde, sin saber que esa persona tiene familia, sin saber que esa persona tiene madre, hijos y esposa, simplemente porque se puso una camisa. No nos importa, no somos movidos por el Espíritu, somos movidos por las pasiones. Hermanos, el recurso de acercarme. Nosotros no nos acercamos a conocer la necesidad de los demás. Escuche a las personas y así vas a entender y vamos a entender un poco el cómo ser solución. Somos movidos tú y yo, ese recurso que tenemos en nuestra mano de evitar que alguien más sufra, de suavizar su dolencia. Se ha insistido en este lugar, hermanos, de que usted tenga la oportunidad de dejarse conocer, de compartir un tintico, una aromática o un chorizo al final.
y compartir con alguien. A usted se le ha insistido, hermanos, porque esa persona quizás puede sentir alivio con tu compañía. Puede usted discernir o Dios te puede mostrar la problemática. Es que ese es así, dejémoslo así, ese no va a cambiar, no, hermanos. La palabra habla en la iglesia y le da una responsabilidad a los que creen que son fuertes, que debemos velar por quién, por los débiles. Esa es nuestra responsabilidad, no menospreciarlos. Hay gente que a veces en la iglesia, ay Señor, ¿cómo hacemos con esa persona? Pero el Señor nos da amor, ¿para qué? Para guiarles. Venga, vamos junticos. Venga, vamos junticos. No te vayas a quedar. Vamos junticos. Ese hombre fue movido a misericordia. ¿Cierto? Entonces el recurso de la palabra, el recurso de acercarnos, del amor, de la misericordia, hasta ahí. Pero plata no. Es que plata no. Este hombre que dijo, tenga 2 denarios, 2 días de trabajo, y lo que él necesite de más, ponlo a mi cuenta. Las misiones necesitan estos recursos, hermanos. Necesitan de que nosotros aportemos, de que nosotros sembremos. Como les dije hace 8 días, la misión tiene varias congregaciones en varios pueblos difíciles. En cuanto a la parte económica, esta semana me llamaba un pastor y me decía, pastor, estamos con esos problemas económicos. Dice, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Sabe cuál es el problema económico de nuestros tiempos? Que la iglesia no entiende ese principio de sembrar, de dar. El Señor te está diciendo que des todo lo que tienes. ¿Qué te dice el Señor? Una parte. Cada que dé, dalo como propusiste en tu corazón. Cada que ofrendes, dalo como propusiste en tu corazón. Pero siempre proponemos dar menor de lo que nos piden, ¿cierto? Usted va y le hacen un arreglo y usted le dice, ¿cuánto vale eso? No, patrón, para la gaseosa lo que usted me quiera dar. Pues yo le quiero dar 2,000. Usted por pena, ¿será que es mucho o será que es poquito? Yo le quisiera dar 2,000, pero me va a tocar darle 10,000. ¿No nos ha pasado así? No, yo le digo, no, hermano, tu trabajo tiene un valor y yo no lo conozco, yo lo desconozco, dime cuánto vale. A veces uno no sabe, hermanos. A veces uno lo puede engañar o uno puede ser engañado. Cuando uno va a echarle llanta al carro, ¿cuánto le ve a ese señor, hombre? Es que 500 es mucho, un pedazo de aire, pero no vemos que es que si él no estuviera ahí, ¿qué haríamos? La gente saca 200 y una monita de 50. A veces nos pasa, ¿cierto? Y dice, pero si él no estuviera ahí, ¿dónde echaría yo aire? A veces no valoramos las oportunidades, a veces no lo que cuesta, porque es que el aire es gratis, pero no valoramos las oportunidades. Y a veces no valoramos la gente que está predicando el evangelio en otros lugares. A veces no entendemos lo que ellos se han despojado para llevar el amor de Cristo, del cual usted y yo no somos capaces de hacer. Y no estoy diciendo que venda lo que tú no eres capaz, mando 100,000 y ya con eso me salgo. No, no es con eso. Es tener ese espíritu, hermanos. Tu corazón abunde ese recurso, hermano, de la palabra, porque sin la palabra no podemos anunciar un mensaje. Ese recurso, hermanos, de acercarnos, de no ser indiferentes, ese recurso de la misericordia, del amor, de ser sensibles ante la necesidad. ¿Sabe cuál era la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? No, ¿quién de los que hay allá afuera puede decir que tú eres el prójimo? ¿A quién estás dispuesto a amar? ¿A quién estamos dispuestos nosotros a amar, iglesia? Porque le dice, ¿quién se comportó? ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo? Parece que fuera que el prójimo fuera el que estuviera allí sentado. ¿A quién estoy dispuesto yo a amar? Y yo me convierto en prójimo de la gente, porque es que el prójimo no es el otro, el prójimo soy yo.